tema que he titulado Derribando Gigantes. Dí conmigo, derribando gigantes. Y quiero darte algunas definiciones acerca de qué es un gigante. Un gigante es aquello que tiene un tamaño mucho más grande de lo que se considera habitual o normal. Es una persona o cosa que se ve muy grande y es muy poderosa, en tamaño, en magnitud. Lo cierto es que un gigante es muy superior a algo que es normal. Pensando en un gigante, o pensando en nuestras propias vidas, un gigante es todo aquello que consideramos que es grande, que es monstruoso, que es difícil y que es imposible. Ahora, adaptándolo a nuestras vidas, un gigante en nosotros puede ser aquello que consideramos que es muy grande para nosotros. Algunos de nosotros hemos vivido pruebas y circunstancias que parecen muy grandes, que decimos, creo que de estas circunstancias no voy a salir. Algún diagnóstico, alguna enfermedad, una ruptura sentimental, una situación, un despecho. Me he encontrado con gente que me dice, pastor, yo me dejó mi novia y yo creo que no voy a poder vivir sin ella. ¿Alguien sintió eso alguna vez? Y entonces le provocaba escuchar vallenato con un cito dormilón. Y entonces dijo, pastor, yo creo que de esta no voy a salir, así como cuando uno va en un autobús viajando, ¿no? Y empieza a escuchar en los autobuses vallenato por todo ese camino. Y uno empieza a acordarse de la novia que lo dejó a uno y vuelve ese despecho, así. Y uno dice, ay, creo que no voy a poder salir de esto. Y es como una cosquilla dentro que uno dice, creo que de esta sí no voy a salir. ¿Alguien ha sentido eso alguna vez? Yo sí, solamente con mi esposa, por más nada. Cuidado con pensar. Pero lo cierto es que algunos hemos vivido circunstancias difíciles, pruebas, situaciones que decimos, creo que esto es demasiado grande. Un cáncer, una prueba terminal, una circunstancia, una prueba de matemática, algo que el profesor, sí, yo no sé por qué los profesores le dicen a uno en las clases, ¿cuánto es 2 más 2? ¿Cuánto es 3 por 3? 5. Y cuando vamos a la prueba, ¿cuál es la raíz cuadrada? Y uno dice, ¿pero cuándo? Esto. Y entonces tú caes en la prueba y dices, esto es como demasiado grande. Y yo sé que alguna vez, algunas circunstancias hemos vivido que parece como demasiado grande. ¿Sí? Que tú dices, pastor, yo tengo una prueba que estoy viviendo ahora, que creo que no la voy a poder superar. Todos tenemos gigantes. Así. Yo quiero hablarte acerca de un gigante, el primer gigante que vamos a derribar en esta serie. Y conmigo en fe, voy a derribar este gigante. ¿Y cuál es el gigante del que quiero hablarte? Quiero hablarte acerca de un gigante llamado miedo. ¿Sabes? Hay algunas preguntas que quiero hacer. ¿Cuáles fueron las primeras palabras de Jesús a cualquier persona después de resucitar? Número 2, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús a sus propios discípulos después de resucitar? Número 3, ¿cuál fue la orden más repetida por Dios en la Biblia? ¿Sabe usted que la palabra dicha por Dios, o esta frase que dice no temas, está 365 veces en la Escritura? ¿Sabe por qué? Porque es normal, es común que tú y yo tengamos que enfrentar este gigante cada día llamado miedo. Cuando vamos a ir hacia algún reto, cuando vamos a ir hacia algún desafío, cuando vamos a hacer algo que reta y que nos saca de nuestra zona de confort, algunos de nosotros empezamos a sentir miedo. Si nos enamoramos, nos da miedo de que nos engañen. ¿Sí? Si vamos a la universidad, nos da miedo de raspar, de que nos encontremos con un profesor que nos haga la vida imposible. Si vamos a hacer, si nos casamos, entonces tenemos miedo de tener hijos. Si nos enamoramos, nos da miedo de tener suegra, pero eso es miedo que... Sí, cada vez que vamos hacia algo, sentimos miedo, sentimos temor. Y el temor, muchas veces que sientes, es paralizante. Ese temor que tú dices, porque no te estoy hablando de cualquier temor, te estoy hablando de un temor que te paraliza. Hay gente que he conocido que me dice, pastor, yo no me voy a casar nunca. Nunca me voy a casar. Porque a mi hermana le engañaron y a mí me da miedo eso. Ya me engañaron una vez, no lo van a hacer 2 veces. Entonces dijo, y tuvo que
que colocarse una regla en su vida: yo no me casaré. El amor no es para mí. ¿Hay alguien aquí así que esté frustrado y diga: el amor no es para mí? Pero algunas veces sentimos eso, que decimos: es como demasiado grande, ese temor que paraliza. Yo recuerdo una vez que nos fuimos el año pasado. Yo hay un temor que me ha costado superar. Yo le tengo temor y pavor al agua, le tengo sus respetos. O sea, no es que no me gusta bañarme, no es el algo de que no me gusta bañarme, digo a nadar. Nunca aprendí a nadar, pero yo recuerdo que cuando yo salía de pequeño, que salíamos con mamá, íbamos a nadar a piscinas, o íbamos a un río, o íbamos a algún lugar. Mamá siempre ha sido muy nerviosa. Y mamá siempre ha tenido cuidado cuando estamos en el agua. Es una cosa, estoy hablando a niveles muy desesperantes, que mamá siempre: cuidado que te vas a ahogar, cuidado. Y entonces uno se mantuvo como en sus límites. Y eso pasó de pequeño. Y luego, cuando ya tú estás grande, es un temor infundido que yo, de hecho, yo nunca intenté nadar. Porque para mí nadar significaba que en cualquier momento me podía ahogar. Entonces recuerdo que el año pasado fuimos a la playa en familia, siempre apartamos un tiempo para irnos de vacaciones. Y en un día de playa coincidí con mi pastor, que es mi pastor Álvaro, y el pastor que nos da cobertura, y coincidimos ir a un callo juntos con su familia y todos los que andaban con nosotros. Andaban varios pastores, de hecho, con él, y fuimos a la playa allá en Tucacas. Y yo recuerdo que mi pastor, estábamos tranquilos y él me comenta, me está hablando de algo que le fascina hacer. Él me dice: mira Luis, a mí me encanta algo que me gusta, que me apasiona, me gusta bucear. Yo me incomodé porque yo dije: pero si él tiene su esposa, ¿cómo? Y yo dije: bueno, y debe ser bueno, porque decía mi pastor: mi amor, estoy autorizado para bucear. Pero él no me hablaba de ese buceo, me hablaba de ir al snorkel y meterse a las profundidades del agua. Y lo cierto es que, bueno, yo le digo: ¿verdad? Y me dice: quiero bucear contigo. Y me dice: él sabe que yo no sé nadar. Pero también yo me dice que sí sabía. A mí me daba pena decirle que yo no sé nadar. Entonces me coloqué un chaleco que había ahí, que trajeron, y yo me coloqué, me forré con el chaleco. Y entonces yo recuerdo que nos fuimos, y yo le dije: vamos a darle. Nos fuimos varios pastores, también me llevé a mi hijo mayor, a Luis David, y nos fuimos detrás del callo. Y recuerdo que cuando estábamos por entrar, literalmente parecíamos al pueblo de Israel tratando de entrar a la tierra prometida. Porque cuando yo veo esa magnitud de playa, empiezo a ver piedras de todo tipo, empiezo a ver mucha agua, empiezo a ver olas que se golpeaban de un lado a otro, y yo dije: yo creo que me estoy arrepintiendo. Mi pastor me ve, y yo le digo, empiezo a hacer señas: vamos a darle. Yo me estaba haciendo el fuerte, y mi hijo Luis David estaba, como él dice, estaba en su prime, estaba emocionado por hacer esto con papá. Entonces estábamos expectantes y nos metimos al buceo. Yo me coloqué los snorkel, el pastor me preguntó: ¿por qué usas chaleco? Si tú, es que no sabes nadar. Y yo: no, pero por si acaso, le digo. Mejor ir a la guerra con una pistola que luego que estemos ahí no la tenga, ¿no? Y nos metimos a la playa y empezamos a meternos, a ir hacia lo profundo. Y entonces cuando empezamos él nos dice: vamos a ir más allá, y empezamos a meternos. Y de pronto una ola me golpea y me lleva hacia lo profundo. Cuando yo me levanto, empiezo a mirar hacia abajo con los lentes que cargaba, que era el snorkel, y me doy cuenta que estaba muy oscuro. En pocas palabras, era imposible bajo ninguna circunstancia que yo diera pie ahí. Cuando yo me doy cuenta de que yo no doy pie y que no estoy en un lugar seguro,
me dio un ataque de temor, lo que uno llama un ataque de pánico. Me paralicé por completo. Cuando medio levanto mi cara, veo que el pastor mío está disfrutando y la está pasando bien. Y yo digo, ahora vine yo a amargarle la vida a este hombre aquí, a preocuparlo. Y entonces decidí no pedirle ayuda. Veo a mi hijo que está a escasos metros mío y empiezo a como puedo, porque no podía ni hablar, le di un ataque de pánico y empiezo a gritarle auxilio. Es un viejo de 35 años, ya tengo 36, pero en esa hora empiezo a gritar auxilio, hijo, por favor, me estoy muriendo. Y Luis David me empieza a ver y me dice, ¿qué pasó? Él no tiene salvavidas, yo sí tengo. Y me empieza a ver y me dice, cálmate. Imagínese usted, un niño de 12 años diciendo, cálmate, es que eres estúpido. No tienes Pero me dijo, cálmate papá, no te va a pasar nada. Y yo, hijo, no doy pie, voy a morir. Y yo empecé a ver las olas, empecé a ver las rocas, empecé a ver todo eso y se me olvidó de que yo tenía salvavidas y que estaba ahí con gente que sabía nadar y que me iba a morir. Me paralicé por completo. Cuando mi pastor se acerca, en medio hecho el cuento y me dice, Luis Enrique, me dice, es imposible que te ahogues. Tienes salvavidas. Me dice, la única manera de que te ahogues es que te ahogues a propósito, así me riendo la cabeza. Es que eres menso. Él me estaba tratando de dar palabras de ánimo y palabras de esperanza y me estaba tratando de decir la promesa de Dios y de todo y lo lógico y todo eso. Pero cuando tú estás lleno de temor y de ansiedad y tu mente se nubla, te nubla, no ves más allá de lo que está pasando. Al cabo va su médico y te dice, te quedan pocos días de vida y se te nubla la mente. Al cabo vas a una consejería y sientes que tu matrimonio está cayéndose en pedazos, pero toda la vida han sido felices, pero una prueba, una circunstancia, una mente fatalista te dice que no vamos a poder salir de esta. Creo que hasta ahí vamos a llegar. Y yo no sé si tú tienes una circunstancia en tu vida que se llame gigante, donde tú dices, creo que de esta no voy a salir. Porque muchas veces podemos estar en un lugar seguro y no sentir temor. Pero el estar en un lugar seguro no nos asegura de que Dios cumplirá su propósito en nosotros cuando estamos en la comodidad. Pero cuando nos movemos hacia un lugar donde no estamos seguros, entonces empieza el temor a recordarnos qué es lo que tenemos por dentro y quiénes somos. No sabes nadar, tú no sirves para nada, eres una persona insignificante. Recuerda lo que dijo papá de ti, recuerda lo que dijo el consejero, recuerda lo que dijo el pastor, recuerda lo que dijo el profesor cuando estabas estudiando, que tu vida no sirve, que tú eres muy bruto, que la inteligencia te persigue, pero tú eres muy rápido. Sí, al cabo uno cuando está en circunstancias, entonces uno empieza a detenerse a ver las olas y se le olvida que uno tiene salvavidas. Muchas veces nos pasa de esa forma, que empezamos a ver las tormentas, empezamos a ver las piedras, empezamos a ver las circunstancias, pero se nos olvida que tenemos un salvavidas y que no había manera de que yo me ahogara porque tenía un salvavidas, y así estamos nosotros. Tenemos a Jesús en nuestro lado y tenemos a Jesús en nuestra barca, pero se nos olvida que tenemos un salvavidas porque nos ponemos a ver las circunstancias. ¿Cuántas veces tú y yo sentimos que nos vamos a ahogar sabiendo que Jesús está de nuestro lado y Jesús está de nuestra barca? Por eso la palabra de Dios dice, aunque pases por el fuego, no te quemarás, y aunque pases por las aguas, no te ahogarás. En pocas palabras, tú puedes tener un gigante que te está rodeando y que te está atormentando y que te está haciendo creer que vas a morir, pero tengo buenas noticias para ti esta mañana. No morirás, sino que vivirás para contar las misericordias, las maravillas de Dios en tu vida. ¡Ay, todo eso fuerte! Me encanta una historia. Me gusta. Te quiero decir una historia que a mí me impresiona mucho, y es la historia del rey David.
Sabes, el rey David, dice un poco el desarrollo de la historia. Es uno de los personajes que a mí me encanta porque se parece a ti y a mí en algunas facetas de su vida. El rey David, que no era rey para ese tiempo, era tan solamente David. Dicen algunas cosas y quiero darte algunos detalles antes de entrar a su historia. Dice que los filisteos atacan a los israelitas en un valle llamado Ela. Dice que Goliat, es decir, un gigante, desafiaba a los israelitas a luchar contra él cada día. Ningún soldado israelita tenía el valor de enfrentarse a este gigante. Por lo que cuando David observa esto, porque va a donde el gigante está desafiando al pueblo de Dios, él se ofrece a pelear con Goliat. Quizás todos hemos escuchado esta historia. Quizás todos hemos de alguna forma, cuando estábamos pequeños, nuestros padres nos hablaban de David y Goliat. Pero esta historia esconde principios y procesos muy poderosos que nos pueden servir para enfrentar esos gigantes que vienen cada día a decirnos que no podemos. David y lo que Dios hizo con él y el poder que actuó a través de David, hay principios poderosos que están guardados allí para que a ti y a mí nos ayuden a vencer esos gigantes que hoy nos quieren derrotar. Y vayamos a la historia. Te diré algunas cosas importantes acerca de cómo actúa el espíritu de temor. Diga conmigo, espíritu de temor. Y también te diré cómo actúa, pero también te daré herramientas en el nombre de Jesús de cómo vas a enfrentar ese espíritu de temor. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. En ti no puede operar espíritu de temor. Y si opera, tienes que vencerlo porque se te ha dado un espíritu superior. ¿Sabes cuál es ese espíritu? El Espíritu Santo que actúa a través de tu vida para vencer cada temor y cada circunstancia que viene a tu vida. Amén. Entonces Él nos ha dado un regalo. No nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder. Diga conmigo, Él no me ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Aleluya. Aplauda eso, aplauda eso. Que Goliat es un campeón filisteo de Gat. No solamente era un gigante, sino que también era el mejor en lo que hacía. Era un campeón. Y dice la palabra que salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Filisteos enfrentándose con el pueblo de Dios. Incircuncisos enfrentándose con los que tenían la promesa. Y Goliat era el representante de toda esa camada del pueblo de Filisteos. Y él era el campeón, el mejor entre toda esa multitud que había allí del ejército de los filisteos. Y dice la palabra de Dios que no solamente con eso, también medía casi 3 metros de altura. ¿Te puedes imaginar eso? Yo mido como 1,5 metros. 1,60 m más o menos lo que yo mido. Ahora imagínese usted una persona lo doble de lo que yo mido, muchísimo más grande, pero no basta con eso. Miren lo que tenía Goliat. Dice que llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. ¿Cuántos kilos pesaba? 57 kilos. Miren, hay que ser bien fornido y hay que ser bien grande y hay que tener bastante fuerza para tener un casco de bronce y una cota de malla hecha de bronce que pesa 57 kilos. Es como que si usted fuera a pelear y usted dijera, es que yo tengo tanta fuerza que puedo pelear con un saco de cemento arriba. Imagínese usted eso. Es como cuando usted está en el agua y usted puede tranquilamente sostener a alguien para que pelee con otro desde arriba. ¿Alguien ha hecho eso alguna vez? Que se coloca a alguien en el agua y no pesa, ¿no? Pero cuando sales con él del agua, te vas a dar cuenta que pesa demasiado. Asimismo, le estaba pasando a Goliat. Él nada de eso le pesaba porque era un hombre fuerte. Era el campeón de los filisteos.
Y dice que no solamente con eso, en el versículo 6 de 1 de Samuel capítulo 17, dice que también tenía puesto protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas. Mira, mofarse es hacer burla. El bullying siempre ha existido. Toda la vida ha existido el bullying. Eso nuevo de hacer bullying. No, eso siempre ha existido. Mira lo que está haciendo Goliat. Está haciéndole bullying al pueblo de Israel. ¿Y cuál era el bullying que le hacía? Aquí está. Decía, ¿por qué salen con todos ustedes a pelear? Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Es decir, ustedes no valen nada. En cambio, yo soy un campeón. Y a mí me parece que las pruebas que pasamos, algunas veces nos dicen así, algunas veces nos hablan al oído, diciéndonos, ¿y quién eres tú para superar eso? Mira las circunstancias que estás viviendo. ¿Y quién eres tú? Mira tu pasado. Mira lo que hicieron de ti. Mira cómo te dejaron. Mira el diagnóstico. Mira las circunstancias económicas. Mira la estafa que te hicieron. Y tú no es que eres hijo de Dios. Te la pasas en esa iglesia. Mira, y Dios a ti es que no te cuida, no te protege. ¿Dónde está tu Dios? Ahí está. ¿De qué te vale? ¿De qué te sirve ir a la iglesia tanto? ¿De qué te sirve? Mira cómo está tu vida, mira cómo está tu matrimonio, ¿qué hace yendo tanto esos grupos de cuidado? Y mira cómo estás. Porque el diablo muchas veces se mofa de nosotros. Él ve nuestro punto débil. Él ve qué es lo que te saca a ti de tus cabales. Él ve lo que a ti te molesta y te va a dar allí todo el tiempo en la llaga. Y ahí estaba Goliat mofándose de ellos, del pueblo de Dios. Ahí estaba Dios, ahí estaba el diablo mofándose cada día de ti que tienes promesas, de mí que tengo promesas. Yo soy el pueblo de Dios, yo pertenezco a Dios. Pero entonces Goliat estaba allí todo el día diciendo, mofándose de ellos. Y entonces le dice, elijan a un hombre, solo dice Goliat, para que venga aquí a pelear conmigo. Si él me mata, entonces seremos sus esclavos. Mira la seguridad que tenía Goliat. La seguridad de Goliat reposaba en su fuerza, en su tamaño. La seguridad de Goliat reposaba en su estrategia, en lo que él sabía hacer. La seguridad de Goliat reposaba en su apariencia, en su altura, en su armadura. Pero si yo lo mato a él, ustedes serán mis esclavos. Escojan a un hombre que pelee conmigo. Y en el 10 dice, hoy yo desafío. Se levantó y dijo, hoy yo desafío al ejército de Israel, es decir, al pueblo de Dios. Envíame un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron como aterrados y profundamente perturbados. Ahora, Saúl y los israelitas están escuchando. ¿Quién me desafía? ¿Quién de ustedes puede desafiarme? Y entonces Saúl y los israelitas escucharon la voz de Goliat, diciéndoles, ustedes no pueden contra mí. A mí me parece que muchas veces hay algunas circunstancias que tú vives que te dicen esto, que te dicen, tú no puedes. Tú no puedes con eso. Mira lo que pasó en el matrimonio. Mira lo que te pasó anteriormente. Y te desafía abiertamente diciéndote, no te vas a poder levantar de esta. De esta sí no vas a poder salir. Entonces, una gente que tenía promesas de Dios. Es decir, Saúl y el pueblo de Israel, que tenían reservadas para sí las promesas de Dios, habían escuchado las palabras del gigante diciéndole, ustedes no pueden contra mí. Y ellos, en vez de usar eso como excusa
para que Dios se exhiba como siempre lo hizo en el pasado. Porque no era que ellos desconocían lo que Dios ya hacía en el pasado. Dios los había liberado. Dios los había sacado de tierra de esclavitud. Pero cuando uno está en el proceso, a uno se le olvida lo que Dios ha hecho ya con uno. Uno es muy ingrato. Uno cuando tiene hambre, uno empieza a quejarse de Dios. Y se le olvida que Dios fue fiel cuando tú no tenías nada. Él te ayudó y te sacó adelante. Porque cuando uno está cuando uno está como arrinconado por las pruebas, a uno se le olvida eso. Es como cuando el matrimonio está perfectamente bien y pasa una prueba y tú dices, esto ya no sirve. Uno es así. Yo lo he vivido. Yo lucho con el fatalismo, ¿sabe usted? Pastor, usted se vive. A veces tengo una diferencia con Alex porque la arepa no me quedó en el punto. Y pienso, como que me casé equivocado. La arepa, por favor. Pero es que uno es así a veces, quejón. Y este pueblo se le había olvidado. Porque ellos escucharon las palabras de Goliat. Muchas veces, miren, yo les voy a decir una cosa, no hay nada más peligroso que escuchar e interpretar lo que no es y pensar que sí es. Tú puedes escuchar, todos escuchamos, pero ¿qué estás interpretando? Ellos interpretaron que no iban a poder y quedaron aterrados y perturbados. Ahora bien, me encantan los finales felices. Porque ellos quedaron aterrados, pero ahora entraba en la historia o en el escenario, entraba en la jugada un personaje con un espíritu diferente. Di conmigo esta mañana, di conmigo, yo tengo un espíritu diferente. Y dice, ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá, y en ese tiempo Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, y ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. En pocas palabras, los hermanos de David se fueron a pelear con Goliat, pero también estaban del lado de los atemorizados y del lado de los aterrados. Y en el 14 dice que David era el menor de los hijos. En pocas palabras, David tenía una historia. Y la historia de David era que David no era el más privilegiado de la familia. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, versículo 4, inclusive dice que David se consideraba, él decía, en maldad me ha concebido mi madre. En pocas palabras, probablemente David haya sido producto de una relación adúltera. Es decir, que el pasado de David no era el mejor de los pasados. No solamente con ser el menor, cuando fueron a ungirlo como rey, cuando llega el profeta Samuel a la casa de Isaí de Belén, que es el padre de David, le pregunta a su padre, sácame a todos los hijos porque hoy va a ungirse el nuevo rey de Israel. ¿Y sabes qué hizo el desconsiderado de Isaí? Llamó a todos los hijos. Y cuando Samuel fue a ungir al mayor, Dios le dijo, no, no es ese. Tampoco es este, tampoco es el otro, tampoco. Y pasaron así por los 7 hijos. Y entonces Samuel se pregunta, pero bueno, señor, entonces ¿quién es? Y entonces le pregunta al papá, le dice, Isaí, ¿y tiene más hijos? Ah, sí es verdad. Sí es verdad que tengo otro. Imagínate tú tan despreciado y tan desechado. David, que me estaba allí con los hermanos privilegiados. Digo, ah, sí es verdad, chico, el cachifo de la familia, ¿cómo es que se llama? Ah, David, se llama David. ¿Y dónde está? Bueno, allá con las ovejas y las cabras, hediondo a pupú de cabra. Ah, sí, lo llamaron. Este es. Porque yo no me fijo, dijo Dios, en la apariencia, yo miro el corazón. Y dice entonces, David tenía una historia. Todos tenemos una historia. Mis hermanos, el problema de nosotros es que aunque todos tenemos la misma historia, porque eran las mismas palabras que David empezó a escuchar y que el pueblo de Israel y Saúl había escuchado,
Aunque él tenía una historia, no la usó para excusarse y para quedarse estancado. Él usó su historia para que eso sirviera como oro en polvo en las manos de Dios, para hacer con David y con el pueblo de Dios lo que Dios dijo que haría con él. Tu problema y el mío es que nos quedamos detrás del pasado. Decimos, pastor, pero es que yo no puedo. Usted conociera cómo me criaron, a mí me abandonaron, me dejaron. Yo no creo en el amor. Me he encontrado gente frustrada diciendo, yo no voy hacia adelante, pastor, es que usted no conoce mi historia, que usted no sabe quién soy yo. Y vivimos excusándonos del pasado. ¿Por qué más bien no le entregamos ese pasado a Dios? Para que Él se haga fuerte a través de eso que para nosotros hoy es una debilidad. Y entonces, aunque era el menor, él era atrevido. Y miren lo que pasa. Dice el 23, Goliat, el campeón filisteo de Gat, salió de entre las tropas filisteas en ese momento, y David lo escuchó gritar sus ya acostumbradas burlas al pueblo de Israel. ¿Sus ya qué? ¿Qué conmigo acostumbradas burlas? Amigo, el diablo tiene la misma estrategia todo el tiempo. Es la misma estrategia. Él sabe cómo debilitarte. Él sabe cómo tú te pones iracundo, y por eso Él te pone las mismas estrategias para que tú estés en ira todo el tiempo. El problema tuyo y mío es que no nos damos cuenta que Él no es creativo. Él usa las mismas estrategias todo el tiempo. El diablo no es creativo. Creativo es Dios. Pero Él no. Él ha usado las mismas estrategias todo el tiempo para debilitarte. Por eso usa tu familia, por eso usa un ser querido, por eso usa una persona que amas. ¿Para qué? Para que te traicionen, para que te digan palabras y tú te las crees y las abrazas. Entonces tú dices, sí es verdad, yo no valgo, yo no sirvo, yo no valgo para nada. Él ha usado las mismas estrategias todo el tiempo, porque Él está acostumbrado a hacerlo. Ahora, sin embargo, en el 24 dice que tan pronto como las tropas israelitas lo vieron, comenzaron a huir espantadas. ¡Wow! El pueblo de Dios huyendo, pero ahí estaba David. Y aunque David escuchó al gigante como todos ellos, él actuó de manera diferente. Escúchame, el mundo puede estar diciéndote que este país no sirve, que aquí no puede salirse adelante, pero tú estás aquí y te tengo noticias. Si Dios va delante de ti, claro que tú vas a poder vencer. Escucha las mentiras del diablo, pero que te resbalan. Cuando usted vaya a casa y sale el esposo diciéndole, diciéndote alguna palabra que quizás, porque tú tienes que saber distinguir entre la mentira y la verdad. Tú tienes que saber qué es verdad y qué es mentira. Tú tienes que decir, ¿eso es verdad lo que están diciendo? Abraza la verdad y desecha la mentira. Y sigue diciendo el 25, ¿ya vieron al gigante?, preguntaban los hombres. Sale a desafiar cada día a Israel. Que la gente empezó a decirse, ¿ya lo vieron? Y se asustaban y se daban reportes, se atemorizaban mucho más. ¿Sabes? Hay pruebas que van a desafiarte cada día. Hay circunstancias que van a decirte cada día que tú no sirves, que tú no vales, que vas a morir. Todos los días vamos a enfrentar procesos. Cada día vamos a enfrentar desafíos. Todos los días. Pero quiero decirte, cada desafío que venga, que no venga para atemorizarte, sino para estirar tu fe. Estira tu fe a través de los desafíos. Escucha las mentiras, pero que esas mentiras sirvan para tú demostrarle a Dios que Él está contigo. Y si Él está contigo, más poderoso es el que está contigo que el que está en el mundo. Y dice, sigue diciendo la historia que entonces el rey Saúl ofrece una recompensa, dice, ofrece una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas
como esposa y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. Y el versículo 26, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué es lo que va a recibir el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Y al fin, ¿qué es lo que va a dar? Yo me imagino que David empezó a escuchar ya a su hija. Y ¿cómo está la hija? Claro, será como mi esposa. ¿Sabes cuál es nuestro asunto? Nuestro desafío. Que vemos al gigante y se nos olvidan las promesas. Vas al médico y te dicen: te quedan tantos días. Se te nubla la mente y se te olvida que por las llagas de Cristo, dice la palabra, tú has sido sanado y tú has sido curado. Vamos a aplaudir. ¿Sabes cuál es tu problema? Que vas a la nevera ahorita y la ves vacía y se te nubla la mente y te llena de temor. Y se te olvida que la palabra de Dios dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sabes cuál es tu problema? Que vas a un desafío y te ves solo. Nadie me apoya. Me siento solo. Me dejaron solo. Y se te olvida que Dios dice: no temas. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Sabes cuál es nuestro asunto? Que pensamos y decimos: papá me abandonó, mamá me dejó. Y la promesa de Dios dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso yo te recogeré. Vamos a hablar de eso. Siempre la recompensa, la promesa es mayor que la mentira. Tú tienes que aprender a decidir, a definir eso. Deja de enfocarte en las palabras del gigante y comienza a enfocarte en las palabras de tu rey. Deja de enfocarte en las palabras: nos vamos a dejar, esto no sirve, esto no vale para nada. Deja de enfocarte en eso, que tú no vales, que mira, que tu vida es un desastre. Deja de enfocarte, no veas al muerto, velo resucitar en tu espíritu, en tu mente. Por fe empieza a ver esas cosas que no son como si fuesen, porque de seguro Jehová cumple sus promesas. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que lo que Él te ha prometido, tus ojos lo van a ver cada día de tu vida. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio. Diga conmigo la palabra premio. Cuando soporta la prueba, dice: recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. David no se enfocó en el tamaño de su gigante, se enfocó en el tamaño de su Dios. No le digas a Dios qué tan grande es tu prueba. Dile a tu prueba de qué tamaño es tu Dios. Y tu Dios es grande. He vivido circunstancias en mi vida que a veces me atemorizo y después me levanto y digo: usted es pequeña en comparación con el Dios que yo tengo. Y quien se mete conmigo, se mete con el tamaño de mi Dios. Tu Dios es fuerte, tu Dios es grande, tu Dios es temible, tu Dios es todopoderoso. ¿Y quién es este filisteo pagano?, preguntó David. Vean la actitud de David. Yo quiero tener esta actitud frente a las circunstancias. Decirle a las circunstancias: ¿y quién es este filisteo pagano? ¿Quién es ese que se está inventando mentiras? ¿Quién es ese
al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente. Mis hermanos, aprenda a separar la mentira de la verdad. David separó la mentira de la verdad. Él es un pagano, pero nosotros tenemos al Dios viviente. Cuando uno se levanta en las circunstancias, uno se da cuenta de que más son los que están con nosotros que los que están con él o con ella, que te quieren atemorizar. El problema de nosotros es que a veces dicen cosas de nosotros y decimos, ay, es que todo el mundo me odia, no me deja salir adelante. Y yo a veces le pregunto a esa gente, pero ¿quién es todo el mundo? Ah, bueno, de 100 personas que conocen, 2 se están oponiendo nada más. 2 van a poder más que los que están contigo. Y no te has puesto a pensar que hay ángeles, ministradores, que están a tu servicio. Por eso cuando el pueblo sirio venía en contra de Eliseo, empezó Jesse, su criado, a atemorizarse. Y entonces Eliseo levantó las manos y oró y dijo, ay Señor, ojalá Jesse pueda abrir los ojos para que se dé cuenta que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Primera de Juan 4:4 dice, ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. ¿A quién pertenecemos? A Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Salmos 34:19 dice, los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayudará a vencerlos. Por eso sigue diciendo la palabra que Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho, es decir, mirándolo con menosprecio, porque a veces las circunstancias nos ven así, como con menosprecio. A veces la familia nos ve con menosprecio, a veces las pruebas nos ven así, como con menosprecio. Tú no vas a poder. Este es un muchacho, mira lo que empezó a decir, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. Es decir, apenas un niño con esta circunstancia tan grande que está viviendo. Y entonces, miren lo que dice Goliat. ¿Soy acaso un perro? Ahora, ¿quién se estaba sintiendo mal? Goliat se comparó con un perro. Porque hay gente que se ve, pero no es. Así es el diablo con su estrategia. Se ve como un león, pero adentro tiene un gatico. Yo le he orado a Dios de esta forma. Enséñame a ver el gatico, no el león. Hay gente que se pone a ponerle cuidado mucho al diablo y le da más importancia de lo que es, cuando ni él se cree lo que es. Deje de dudar lo que usted es. Usted le pertenece a Dios. Deje de juzgar al cristiano si eso no es. Usted es un hijo de Dios. Si usted confesó a Cristo, usted es hechura suya. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Usted es una nueva persona. Gente que le da mucha importancia al diablo. Yo digo, pero hay gente que nombra al diablo más que a Dios. Usted lo ve para todo el diablo. Se le dañó un zapato, el diablo le dañó el zapato. La suegra se puso brava, el diablo le metió a la suegra. Todo el diablo, y yo digo, Dios mío, el diablo está vencido, lo tienes debajo de tus pies. Jesús lo clavó en la cruz, lo venció hace más de 2000 años. Tú no estás a su servicio, tú estás al servicio de Dios. ¿Soy acaso un perro? Le rugió a David, rugió como un perro. Para que vengas contra mí como un padre, maldijo a David en nombre de sus dioses. Y sigue diciendo la palabra, ven aquí y le daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Y David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no es con espada, no es con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Y cierra esta historia diciendo, David me
de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó. El gigante se tambaleó. El que se hacía el fuerte, el que se mofaba del pueblo de Israel, ahora estaba tambaleando, ahora se estaba cayendo y cayó de cara al suelo. Así David tenía victoria. Triunfó sobre el filisteo. Tú vas a triunfar, te dice el Señor. Vamos, ponte de pie. Tú vas a triunfar, dice el Señor. Tú vas a vencer, dice el Señor. Tú vas a vencer sobre tu gigante, dice el Señor. Tú vas a vencer sobre tus miedos. Tú vas a vencer. Te dijeron que vas a morir y Dios me envió a decirte hoy, tú vas a vencer. Te dijeron que no hay remedio para ti y Dios me envió a decirte, tú vas a vencer. Todavía hay para ti, dice el Señor. Todavía hay para ti. Hay gente que vino a este servicio con ganas de tirar la toalla y Dios le dice, todavía hay gracia, todavía hay favor, todavía hay esperanza. Todavía hay Dios para ti. Dios no ha muerto, Dios está vivo, no es en tu fuerza. ¿Sabes cuál fue el problema de Goliat? ¿Y cuál fue la bendición de David? Que Goliat iba en sus fuerzas, confiaba en sus armas, confiaba en su armadura, confiaba en el bronce, confiaba en lo que pesaba 57 kilos, confiaba en su estrategia. Pero ¿sabes cuál fue la bendición de David? Que David era chiquito de estatura, que David era hermoso, pero no tenía apariencia de gigante. Pero ¿sabes cuál fue su secreto? Que él no iba con su lanza, que él no iba con una onda, que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y eso. Levanta tus manitas arriba al cielo. Oh Padre, yo he predicado tu palabra. Tu palabra es verdad. El Señor me dice que te diga, no es con espada, no es con ejército,